tarde. Nos hemos estado encontrando estos días por ahí en los distintos espacios de trabajo y de paso fuimos anunciando este momento que es la presentación del libro, bueno, que figura ahí, no voy a leer el título de nuevo, que es un momento especial para nosotros como equipo, para mí personalmente como integrante de este equipo que me ha recibido y me ha alojado de una manera especial desde el año 2007 y bueno, en ese sentido quiero agradecer la confianza de Perla en el trabajo de un ilustre desconocido, que era lo que era en 2007, y también el trabajo compartido con mis compañeras que allá nombró Cecilia en la mesa y que sigue desarrollándose desde el año 2007 en una experiencia de lo transdisciplinar que transcurre en acto y que se fue verificando por los efectos y que bueno, nos trae acá hoy a recoger uno de los frutos posibles, que es este libro en el que intentamos también recoger el trabajo colectivo que venimos realizando en el espacio Ficción, Escultura y Subjetividad, con ya más de 2000 colegas que nos han acompañado en las distintas instancias de formación y que nos permitieron encontrar en ese espacio un hacer diferente. Un hacer diferente que probablemente si lo fuéramos capaces de retrotraernos al 2007 nos resultaría inimaginable y que se fue desplegando justamente en las prácticas. Eso es lo que queremos dar a ver en el libro, un poco las posiciones en las que nosotros mismos nos fuimos encontrando, un poco con la sorpresa de por medio, y a partir de ciertas ideas que fuimos tratando de proponer y de desarrollar con los colegas que nos hicieron inventar y reinventar permanentemente un espacio que sigue alojando la palabra y la subjetividad de nosotros, que nos toca estar de este lado, del lado de la docencia, pero también de los colegas que se suman a distintas propuestas. Bueno, les doy brevemente la palabra a Perla y a Paula, que son también las coautoras del libro. Después los invito a ver un pequeño tráiler en el que seleccionamos 4 escenas de 4 películas que han sido muy significativas para nosotros en el trayecto desde el año 2007. Y después les voy a dar la palabra a nuestros invitados, que son presentadores, a los que gentilmente se han prestado a hacer una lectura y un comentario del libro. Bueno, saludo nuevamente a quienes están siguiéndonos por streaming y saber que quienes se han tenido que retirar porque se les iba el micro o el avión, esto va a estar grabado, así que vamos a poder recuperar estos diálogos. Básicamente decir, y lo comentábamos con Paula antes, que nuestro sentir es que el libro es el libro de Marcelo, porque acá hay un amasado fundamental de la experiencia con la que nos hemos ido sorprendiendo, una experiencia de lo trans, apareció mucho este prefijo, ¿no? Donde, bueno, nos hemos sorprendido poniéndolo en acto, y la verdad que Marcelo, el gran hacedor de esta experiencia, y quiero agradecer a todo el equipo que en realidad sostuvo cotidianamente en nuestros espacios cada martes nuestros diálogos que fueron amasando y fueron enriqueciendo el trabajo. Mi aporte fundamentalmente es haberle dado lugar a este encuentro y a el sostenimiento de nuestro dispositivo de trabajo, que es paradójicamente es virtual. Digo paradójicamente por los efectos y por la cercanía que generó el espacio, y como decía una compañera de Corrientes que recién se me acercó, que bueno, es la otra cara de la virtualidad que muchas veces tan criticada, que nos da la oportunidad también de algunos encuentros.
Bueno, le paso la palabra a Paula. Bueno, muy breve lo que voy a decir. Estuvimos durante estos días, hace un rato lo dijimos, hablando de sostener la atención, salir del par problema-solución, el malestar estructural, porque hay malestar, hay cultura. Y Marcelo en el espacio de cine ejercita con la gente que participa del foro esa cuestión, porque no vamos a solucionar la vida de los personajes de las películas y nos quedamos sin películas y si eso pasa. Entonces, él ejercita qué es esto de sostener la atención, el conflicto estructural, investigan las películas sin interpretar, sin analizar, todos tenemos esa pulsión, sí, de si hubiese pasado esto y entonces el personaje y la mamá y todo, y no. Él con la oferta que hace con las películas, que es fundamental la elección que él hace, y también con el trabajo que hace de moderación en el foro, todo el tiempo apunta a sostener la tensión, a sostener el conflicto dramático. Y nosotros le robamos un montón las tutoras, sus modalidades de moderación, y él lo hace desde afuera de la escena, de lo que pasa en el curso, y también afuera desde otro lugar que no es el de psicoanalista, y también le robamos, porque nos deslizamos todo el tiempo en el mismo terreno, nosotras. Las chicas del equipo. Entonces, a mí me parecía importante que más allá de que estamos todo el tiempo diciendo que hay que sostener el conflicto, que no hay que curar, solucionar, sostener las tensiones, él en acto también, como decimos, todo el tiempo labura esa cuestión en la escritura colectiva, porque todos escriben, todos hablan de las películas, dan que hablar, y de eso hablamos y trabajamos cuando pensamos en el espacio de ficción, que se armó como un equipito, y nos enseña, bueno, no sé, a usar esos tips de la ficción, no solo como siempre ponderamos la ficción en el psicoanálisis, sino a usar esos tips de lo que pasa con las películas para trabajar las escenas que trabajamos en los talleres de escritura del curso. Entonces, también sacamos de ahí ese ejercicio de pasar por la ficción, porque es lo que hacemos con las escenas, aunque parezcan de la realidad. Y nos ayuda, nos nutre mucho el trabajo que se hace en el foro de ficción, en nuestro trabajo de coordinar los talleres de escritura de escenas reales. Eso, nada más. Bueno, gracias. Pues si podemos pasar al video.
tell me something? That lady sitting in there, who's the woman in the painting she's looking at? Oh, that's Carlotta. Find it in the catalog. Portrait of Carlotta. May I have it? Yes. Thank you. Ruhig. Lassen Sie sie los. Sie werden dich jetzt loslassen. Stella, kannst du versuchen, dich aufzusetzen? Stella? Kannst du das? Versuch es. Schon gut. Verdammt. Ich bin gleich wieder da. Es wird alles gut werden. Hirnhautentzündung? Zecken? Wahrscheinlich. Haben Sie Stiche gesehen? Sie hat sich oben in den Auen versteckt. 6 Tage lang. Ist ein Zeckengebiet, stand in der Akte. Ich lese den Bericht sonst immer. Ich habe nur gedacht, dass... Wir müssen eine Liquor-Entnahme vorbereiten. Mach dich ganz krumm. Richtig krumm. So. Das wird jetzt furchtbar wehtun, aber es wird dir nichts passieren. Ja? Das Mädchen ist schon 4-mal eingewiesen worden und jedes Mal hat sie so... Stella. Was? Das Mädchen heißt Stella. Ja, Stella wurde schon 4-mal eingewiesen. Und jedes Mal hat sie simuliert, weil sie nicht zur Arbeit wollte. Können wir morgen darüber sprechen? Ich muss los. Ich kann sie mitnehmen. Ich habe ein Fahrrad. Bis morgen. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Nein. شروع کنم برداری شروع میکنم برداری بفرمون ملاقات داریم با آقایی سلام من نمی‌شناسم من یه مطلبی خوندم توی روزنامه فکر کردم که بیام دیدنت بله سلام سلام کدوم روزنامه توی مجله بعد دیدم که تو علاقمند سینمایی منم سینماگرم گفتم که بیام احوال بپرسم و با نسبتی به هم داریم شما کیارستانی شما کیارستان بله تعجب میکنم خب من میتونم باید کاری بکنم شما درد مورایتون به بیان تصویری بکشید خب حالا این رو قول نمیدم اما گفتم که با خودت صحبت کنم میرم که چی نمیشه؟ چی نمیشه کنه برداره؟ کنه برده نمیشه که نمیدونم دقیقا اعتراف کرده بودیم چیزی بکنیم بله اعتراف کرده بودیم کنه برده اعتراف نیست سینه کشیم نیست چطور قبول نرشتی اعتراف کردی؟ ظاهر کارم شبیه بود ظاهر کار دقیقا شبیه باطنش چی میدونم؟ باطنش من علاقه
علاقه دارم به کار هنر سینما. خیلی خوب. میدونی چند روز این زندانی؟ دقیقا 21 روز دارم. 21 روز. میدونی که دادگاه کیه؟ اطلاع ندارم. دادگاه پسند نیست. حالا من دادگاه پسند نیست. ایشون میدونه. حالا من دادگاه پسند نیست. به هر حال من اگر بتونم دادگاه کشم بریزم جلو. حالا خیلیتون خیلی بدونم باید کار میدم. مثلا من کار ندارم باشم. پیامم آقای مخمرباخ بگید. چی بگیم؟ بگیم که ما با بایسیکلانی زندگی میکنم. بله ما شما بهتری چشم دارم. تقاضا کرده بودن بریم به آقای خلیلی. نفر به عنوان قربان شما قدر مراجعه کنید شما اگر مشکلی مسئله داشتید قربان بعد آقای سعد مشکلی داخل ندارید algún inconveniente técnico con la primera película, que es Vértigo, por el formato de la pantalla quedó debajo el subtítulo. Es un diálogo
anecdótico, pero lo cito acá. Él pregunta quién es esa mujer que está mirando a la otra mujer en el museo, y es el mismo nombre que él había visto en la tumba, el nombre de Carlota Valdés. Bueno, la intención era incluir al cine, que ha sido nuestro objeto amoroso, nuestro objeto directo en el trabajo, y bueno, particularmente estas películas que son tal vez con las que estamos trabajando ahora, las 4, las que han dejado un resto más enigmático y las que siguen prestándose elaboraciones infinitas con los colegas. Bueno, es el momento de dar la palabra a nuestros presentadores, que son Marisa Tornari, que me acompaña aquí a mi izquierda, Javier Trimboli, y allá en la punta Cecilia Balbi. Pensamos en una presentación que alojara varios registros. En principio, Marisa se encuentra en este momento cursando la especialización, que es el último tramo de nuestra propuesta académica. Cecilia fue integrante del programa Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas desde sus orígenes y hasta hace 2 o 3 años, y fue una referencia fundamental para la construcción del espacio, tanto por el gusto por el cine como por ciertas intuiciones que fuimos desplegando en el diálogo, en el trabajo compartido. Y bueno, la invitamos en relación con eso, con haber integrado un poco la cocina de nuestro espacio. Y bueno, invitamos a Javier, que nos acompaña gentilmente para también alojar una mirada exterior que nos permita tomar también una cierta distancia en este registro. Javier Trimboli, sí. Ahora los vamos a presentar personalmente cada uno. Marisa Tornari es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es actualmente psicoanalista en la práctica privada, trabajó en la Unidad Sanitaria de Ituzaingó como parte del Programa Nacional de Médicos Comunitarios y de la red del área programática de la Unidad Sanitaria, integró el equipo de estimulación temprana y en el área de niños pequeños del Centro Educativo Terapéutico y como parte del Centro Terapéutico Integral de San Antonio de Padua. Bueno, es tu turno. Bueno, en primer término quería agradecer tanto a vos, Marcelo, como a Parla por la invitación a la presentación. Para mí, tanto la diplomatura como la especialización ahora y el espacio en el Foro Cine han sido y son lugares muy preciados. Voy leyendo, pero perdón, de una presentación así, pero si no me pierdo. Y pensaba que no solamente por el trabajo que vengo realizando a partir de las propuestas, ¿no?, sino fundamentalmente por el cómo, por el modo en que desde los distintos espacios sostienen y acompañan el trabajo de cada uno de nosotros y de todos. Marcelo, Jessica Molina este año, Analia Yargian en el ciclo anterior. El trabajo es muy, muy preciso y muy de acompañando y muy alojando todo el tiempo. Marcelo dice, a cuento de la singularidad, en el capítulo del libro llamado Un dispositivo de modalidad virtual, que cada tanto se sorprenden con el agradecimiento de alguno de nosotros, dice, de ciertos colegas, porque ellos, los docentes, aluden a nuestra participación por nuestro nombre, identificando y reconociendo la intervención. Yo creo que en realidad con todas las argumentaciones teóricas que se puedan ir gestando, habría que decir que lo que se logra mover en cada uno de nosotros, alumnos y participantes de las distintas instancias, no es sin el modo singular en que somos alojados y acompañados por ustedes.
Entonces yo hacía esta pregunta, ¿cómo poder hacer circular la palabra si esta es tomada anónimamente? ¿Qué deseo podría moverse si no ha sido alojado primero? Y bueno, si hay algo que han hecho ha sido alojar. En este ciclo de las jornadas también creo, ¿no? Me parece que es muy precioso el lugar en ese sentido. Bueno, también agradezco la inclusión de nuestra palabra en el libro y que hoy hayan hecho lugar a que una de las voces, hay muchas voces, pero que una de ellas esté acompañando la presentación. Bueno, cuando leí el libro, desde mi lugar, no puedo salir del lugar desde de alumna o que yo estoy viviendo el foro actualmente, soy parte del foro. Yo pensé en algunos trazados, pensé en tres, en los recorridos por un lado, la invitación a lo transficcional y cierta, lo que yo llamaría cartografía del movimiento. Bueno, en relación a los recorridos, una de las primeras impresiones que tuve al leer el libro fue que lo que pensé como recorridos o distintas dimensiones de un recorrido. Me parece que es un libro de recorridos. Por un lado, el que propone el libro en sí mismo, porque nos cuenta una trayectoria que llevó a y se desarrolla en la diplomatura y la especialización y sitúa al interior de ambas la función del espacio de ficción, escultura y subjetividad en que encontramos al foro cine, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un recorrido que lleva a este espacio. Por otro lado, el recorrido que intenta el libro, me parece, que es buscar acompañar la práctica y sus desasosiegos con una apuesta específica, que es trabajar sobre el propio lugar profesional. Y algo que, bueno, para mí ha sido muy interesante y sorprendente al momento de leer el libro, porque cuando nos pidieron la autorización para usar nuestra palabra, la verdad que no sabía de qué se iba a tratar, ¿no? Pero el recorrido del libro no elude tomar la palabra de nosotros, los que en calidad de foristas la hemos prestado, ¿no? En el foro, y aparece en su literalidad, digamos, ¿no? Estos recortes aparecen no solamente así, sino que, cosa que también me había llamado la atención, aparece cada referencia con nombre y apellido. Me pareció interesante. Y por otro lado, pensaba, a mí se me había ocurrido como cierto juego porque leía, es un libro que me ha hecho como ir y venir todo el tiempo la lectura. Y se me había ocurrido un juego entre el título y la presentación, que también me parece que marca algo de cierto recorrido, ¿no? Porque, bueno, en este título, que yo lo leía como en dos partes, para abordar el malestar en las prácticas socioeducativas a través del cine en diálogo con el psicoanálisis, yo puse algo en el medio. Entonces, tomé algo de la presentación que decís vos, Perla, y decía, para abordar el malestar en las prácticas socioeducativas, poner en movimiento el deseo en las prácticas a través del cine en diálogo con el psicoanálisis, ¿no? Me parece que hay todo un movimiento, que es un libro, insisto, que a mí por lo menos me ha convocado a moverme. Y por otro lado me llevaba al propio recorrido, porque era como volver a transitar de alguna manera los espacios de la diplomatura, la especialización y el foro cine. Pero no solamente a eso, sino que me reencontré con los motivos por los cuales comencé la diplomatura y luego seguí con la especialización que bueno, estoy terminando. Y fue como resignificar el proceso. También se resignificó mi participación en el foro cine. Mi trabajo a muchos años en instituciones diversas de salud y educación me conducían, y por supuesto que lo siguen haciendo, a encontrarme con diferentes tipos de obstáculos y malestares que producen ciertos detenimientos en la praxis.
También algo que no deja de hacerme ruido, porque se reactualiza una y otra vez, y es la pregunta por el propio lugar en los dispositivos de trabajo. A esto se sumaba una necesidad de lectura en clave de psicoanálisis que excedía el campo del propio análisis o la supervisión y estaba más vinculada al entrelazamiento de otras dimensiones, históricas, institucionales, culturales, que a veces dificultan la lectura de escenas y escenarios complejos, y por los que me sentía y me siento interpelada a buscar otras conversaciones. Y en ese sentido la propuesta me pareció y me sigue pareciendo interesante. En este recorrido por lo propio volví a pensarme en el espacio de ficciones, al que no ingresé inmediatamente. En mi caso tuve que lidiar primero con la adaptación a la modalidad virtual, lo cual implicó toda una dificultosa conquista que en algún momento me hizo pensar en dejar la propuesta. Venía atrasadísima. Sí, no daba pie con bola, la verdad era eso. Con lo cual tampoco, por supuesto, no había entrado al Foro Cine, no había entrado a ningún lado. Y incluso se lo había comentado a Analía en su momento. Bueno, la respuesta fue alojarme, una espera. Bueno, ese modo de alojarme generó un compromiso, fue como un compromiso mutuo, ¿no? Porque siempre hay algo de lo mutuo, hay una ida y vuelta permanente. Y esto es lo que facilitó que pudiera seguir lidiando con mi dificultad, que siguió la dificultad, pero tuve que seguir lidiando, y hacer con ella. Y de eso se trata, ¿no? De hacer con la dificultad. Ahí estaba como empezando y adentrándome en tema, digamos. Luego de ello llegué al Foro Cine, que es este dispositivo dentro del dispositivo. La verdad que fue un muy grato hallazgo para mí. Ver las películas, leer las lecturas que nos deja Marcelo, animarme a las escrituras, a las dimensiones posibles, volver a leernos a mí, a mis compañeros y a mí, en los dedicados comentarios de Marcelo sobre cada participación, seguir abriendo líneas de pensamiento, volver a escribir. Esto implica un ejercicio que creo que sus efectos seguramente se trasladan a otra parte, ¿no? De lo que hacemos, que es la construcción de casos. Los casos referidos a las escenas respecto del propio malestar que vamos realizando como la tarea principal del recorrido. Ahora, bueno, pensaba en relación al espacio del foro, algo que me llamaba la atención y que después, bueno, fui leyendo diferente, también con la lectura del libro, pero en el espacio del foro no hay conclusiones, ni respecto de las líneas de análisis ni de nuestras posiciones en el mismo. Y pensaba que es interesante que no las haya, porque justamente tal vez eso sea la potencia de trabajo que tiene el foro. Y bueno, con todo lo que fui escuchando, voy como releyendo con lo que fui escuchando en estos 3 días esta idea que tenía, ¿no? Pero al leer el libro, lo que me pasó fue lo que llamaría como los detrás de escena, la lectura sobre el dispositivo mismo y sobre nuestras propias lecturas. Entonces, la mirada que mira cómo miramos, no solo en relación a la posición teórico-ideológica, sino a la subjetividad del juego en el lugar de espectador. Y esto me hizo pensar nuevamente en el propio lugar ante una escena y en la imposibilidad de no toparnos o no toparme con los puntos ciegos de las escenas, ¿no? Con la propia posición, con los puntos ciegos en la propia posición de la escena. Y entonces
recordé una escena de Vértigo que es con la que empezó la presentación de las películas. Que no estaba coordinada. Y no estaba coordinada. Cuando le conté a Marcelo lo que estaba escribiendo, me dijo que estaba incluida, que es la escena donde Scotty, que es el detective, sigue a... Es así. Podríamos organizar otro coloquio sobre este punto, pero vamos a dejar acá. Sigue a esta mujer que está investigando, a Madeleine, hasta el museo, y vemos una escena donde vemos a Scotty ver a Madeleine, ver la imagen pictórica de Carlota, que es el cuadro, ¿no? Y después aparece un movimiento de la cámara, que es lo que me parecía interesante, porque después la cámara nos conduce a los ojos de Scotty y nos hace ver los detalles, nos hace ver su mirada, digamos, qué es lo que mira, en qué se detiene. Nos muestra ese ramo de flores, el rodete. Y que son los detalles que van a cobrar sentido para él, ¿no? Entonces, más allá de las particularidades y los sentidos de la posición de cada uno de estos personajes en la película, lo que me parecía interesante es este corrimiento que produce la cámara, que pone en foco la mirada que compone la imagen. En este sentido, mi lectura del análisis sobre el espacio del foro, para mí fue un corrimiento del foco. Parece que es un corrimiento que permite pensarnos desde perspectivas que amplían y teorizan las posiciones. Que, la verdad, cuando leía, decía, qué tonta, no me di cuenta, ¿no? Pero esto de verse uno desde otro lugar, como, claro, era obvio. Bueno, no era obvio. Bueno, en cuanto a la otra idea que tenía, que era la invitación a lo transficcional, bueno, primero como una breve mención a las películas, que la verdad que fueron preciosos encuentros. A la mayoría no las conocía, me permitieron encontrarme con lugares diversos, recorrer otras geografías, culturas, momentos históricos, emocionarme, angustiarme, enojarme, alegrarme, esperar ansiosamente la resolución de alguna escena, recordar, reconocerme, no reconocerme, y luego pensarlas y pensarme. Cuando pensaba más específicamente en lo transficcional, me preguntaba qué decir, dónde detenerme, qué mirar. Pensaba de qué modo decir algo de las precisiones teóricas que encontramos en el libro. Pero decidí retomar el punto de extrañeza que a mí me había producido la lectura. Había algo de la lectura que hacía que yo fuera y viniera, sobre todo al punto de estar convocada a escribir algo, ¿no? Y que me empezara a preguntar por el ordenamiento, por la información, los espacios entre una y otra cosa, el título. De hecho, mencioné como cierto juego que yo hice entre el título y la presentación. Me preguntaba por algo que me parecía que aparecía en la superficie y no precisamente al modo de una linealidad. Si bien aparece una línea de lectura, esta está lejos de pretender homogeneizar un sentido o una mirada. Y después de varios días de darle vuelta a la cosa y de que la sensación persistiera, me pareció que la propuesta de trabajo para el foro, lo transficcional, también aparece planteado en la forma del libro. No ya tomando y poniendo a trabajar la palabra del espectador, sino produciendo un movimiento de lectura, cuyo efecto, bueno, en este momento es incalculable porque uno no cuenta con la recepción en el foro de los lectores, no por ahora por lo menos, ¿no? Entonces, no es un libro de catálogo de películas y saberes, tampoco es un abordaje de una cosa a través de otra, ni el film a través de la teoría, ni la teoría a través del film.
Y pensaba en algo que decía Perla en relación a lo transficcional, ubicándolo como lo que aparece entre. Perla decía, entre el modo de considerar la teoría y las ficciones, entre la propia escena de malestar y la escena que ofrece el filme, entre un tipo de espectador y una manera de pensar la posición profesional. Entonces, yo seguí con los entres y pensaba que el libro, su forma, como decía antes, produce espacios, produce entres. Por ejemplo, lo que ya dije del título, es posible porque hay una articulación abierta entre una y otra parte. O la espacialidad que se produce entre lo que me parece que son tres tipos de textos. La lectura teórica, cómo son presentados los filmes, la sinopsis, digamos, aparece como el detalle técnico, digamos, de las cuestiones técnicas del film, la sinopsis, la lectura que ofrece Marcelo, y además el otro texto que son nuestras voces, las voces de los foristas. Creo entonces que la forma misma del libro es una invitación a moverse. Creo que la invitación está en la forma, que es a producir algo propio. Y lo que me parecía que tenía que ver con cierta cartografía del movimiento. Dentro de todo lo que venía llamando mi atención en relación a la lectura del libro, ocupó un lugar el mapa, que es la única ilustración. Aparecía la presentación de quienes aparecemos en las palabras de los foristas, no solo con nombre y apellido, sino nuestras profesiones y lugares de residencia. Pero también ese trazado que, según nos cuentan, procura, tomo sus palabras, dar cuenta de la diversidad de los lugares de residencia, un rasgo sumamente valioso en nuestra experiencia. Y yo creo que en efecto el trazado cartográfico, la localización especial que ubica en un territorio lo que hasta entonces circulaba por una espacialidad virtual, resulta interesante para poner en perspectiva lo común y lo diverso, lo que permite construir el dispositivo en su calidad de virtual. También creo que invita a dimensionar las búsquedas de cada uno de los que nos acercamos a las propuestas en calidad de alumnos. Localizar dónde se van produciendo o se busca producir movimientos en relación al propio lugar en las prácticas socioeducativas. Creo que abre las preguntas, o a mí me abre preguntas sobre los diferentes escenarios sociales, políticos, culturales, institucionales, subjetivos, históricos, entre otros, de cada uno de nosotros y sobre los puntos de diálogo que hay entre ellos. Creo que también habría que localizar, creo que es un mapa incompleto, creo que también habría que localizar el dispositivo de Flaxo, porque aparecemos nada más que los foristas, y creo que también lo que hace al punto de encuentro del espacio, que es el cine, porque creo que nos ha abierto la puerta a tramas pensadas en Argentina y en otras geografías, ¿no? Hemos dialogado con Alemania, con Austria, con Australia, con Bélgica, con Estados Unidos, con Francia, con Irán, con Japón. Para mí es un mapa en el que dibujar lo que transmite Perla al comienzo del libro, que es fronteras atravesadas, disciplinares y discursivas, orillas que se dejan tocar por otras aguas y ficciones que transmiten, que hacen transitar lo difícil, lo oscuro, lo posible. Y así poder volver a ser y volver a la propia práctica. Esto es lo que se me ocurre. Muchas gracias, Marisa. Cecilia Balbi es psicóloga y profesora en psicología por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene actualmente práctica privada como psicoanalista. Trabaja en programas socioeducativos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue durante muchos felices años
integrante del equipo, integrante y fundadora del equipo del programa Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas. Le cedemos la palabra a Cecilia. Bueno, todos foristas, porque hice también la experiencia del viaje, como decía Rinaldo Voltolini, me tocó transitar este viaje. Y me acuerdo en alguna primera reunión, la veía ahí sentada Laura Kiel. Creo que una de las primeras películas fue Ser digno de ser. Lo primero que dije es, vi la película y no me gustó. Así empezamos, me parece. Qué paciencia, Marcelo. Después nos dimos cuenta que se trataba de otra cosa. Hubo una invitación que no sé bien cómo surgió, ahí entre Perla y Laura, no sé bien cómo surgió, a la que fui invitada a participar. Y bueno, ahí la verdad con bastante furor participé. Si en otros lugares me abstengo, ahí disfruté de lo lindo. Y así se fue construyendo este artefacto que es transficcional como invención singular. Y Marcelo tomó una idea, una invitación, y fue proponiendo películas, y proponiendo, y disponiendo, y ordenando, y produciendo pausas, silencios, ritmos y resonancias, cortes al sesgo y puntos. Hizo funcionar dicho artefacto en encuentros presenciales y virtuales. No sé nada de cine, dijimos varios y dijeron varios en el foro. No sé nada de psicoanálisis, dijeron otros. Y en este libro se leen los efectos de ese trayecto para cada uno. También se leen los efectos, si hacemos bitácora de viaje, en descubrirnos seguidores fervorosos de los hermanos Dardenne o de Lucrecia Martel. O ser entusiastas recomendadores de películas a maestros y profesores colegas. ¿No se escucha? Muy bien. Muy bien. Y respecto del título, cuando recibí el libro, lo de transficcional, claro, no me había quedado ubicado. Y transficcional, transpotting, transiberiano, transexual, transversal, transferencial. Pero no se trata de catarsis ni de asociación libre, nos decía Marcelo. Y entonces se trataba de un director o una directora de cine, su particular foco, su perspectiva, la invención de una realidad en una película, obra, y el ver, mirar, escribir, leer y conversar entre espectadores con la coordinación de Marcelo para que el artefacto funcione. Y esto mismo ocurría un martes al mes presencialmente en nuestras reuniones de equipo desde el comienzo del trabajo. De eso se ha tratado Transficcional, como dispositivo de trabajo transdisciplinario entre cine y psicoanálisis. Creo que la cuestión que ubicabas respecto del movimiento es central en lo que este artefacto que inventó Marcelo produce. Así como el sueño en la obra freudiana muestra el fantasma, fantasía en una escena, el movimiento en imágenes, hasta el límite y el despertar, este dispositivo trans produjo también movimiento. Como en los sueños, el cine escenifica en imágenes visuales y sonoras, tanto nos ha enseñado Lucrecia Martel acerca de esa cualidad de la imagen en sus películas. Se producen narraciones que componen un ambiente en el que nos sumergimos y el hilván de una historia, pero también presentan lo real sin nombre, en agujeros, en la pura carne, en lo descarnado, o en la irrupción sorpresiva o lo que cae al abismo. No recordaba, me gustó muchísimo La mujer sin cabeza, soy así un fan de esa película, no recordaba la manito, las dos manitos. Recién ya empezábamos a conversar otra vez con Paula. Digo, ¿cómo olvidé eso? Y recuerdo nuestras conversaciones respecto de la irrupción de las fauces de Tiburón y de qué se trataba eso, si se trataba de la irrupción de lo real, tan diferente de lo extraterrestre o lo extramundo que en otra película del mismo director se recibe.
Bueno, de eso, así iban nuestras conversaciones, era fantástico. Las presenciales y las virtuales, porque el foro, aunque virtual, se hacía trazo en la escritura. Foro con toda su resonancia política, lo que reúne y enlaza en las diferencias. El foro como un otro lado que permitió corrimientos, entradas y salidas de las películas, pero también de las ideas y conceptos que sin que fueran condición o propuesta necesaria, porque siempre estaba planteado de parte de Marcelo, no es condición los conceptos, la teoría, sin que fueran condición necesaria, servían para nombrar algo de la experiencia. Lo que se iba transitando a través de las películas y la conversación, e incluso, a veces, por momentos, había permitido fugazmente traspasar algún umbral. El cine como banda de Moebius, como imágenes del mundo, pero también la particular perspectiva de cada director, un estilo, ese continuo dentro-fuera entre lo social y lo singular, ese lejano bifronte que siempre Perla ponía en perspectiva. Cuando lo que se ve produce algo del reflejo o la reflexión en las identificaciones con lo cercano, hay apartados del libro que van trabajando esta lógica, con lo cercano, con lo conocido, y que en esa reflexión permite con otros producir alguna interrogación, y también cuando se produce la salida del reflejo en el espejo, cuando el extrañamiento o la perplejidad en Calle, o las sombras o los claroscuros de la mujer sin cabeza nos colocan en un más allá de los espejos. El forocine entonces haciendo lugar al foco, a lo visible, a la pantalla como marco de una escena, haciendo lugar a las sombras y al contraste de lo claro y lo oscuro, de lo que se da a ver y leer y escuchar, y se constituye en otro lado que el sí mismo, otro plano, superficie para lo representable. Y bueno, creo que en estos años lo que fuimos fue practicando, parafraseando a Derrida en un libro que es bastante complejo y lleno de movimientos justamente, fuimos practicando una política de la amistad. Y voy a tomar unos apuntes que llegaron como un envío a través de una publicación de otra colega, porque el libro es muy complejo, pero en esos apuntes encontré que algo de esas notas al margen que uno va tomando se decía: todos foristas. ¿Son solo un puñado los amigos? ¿Son lo mismo o lo otro? ¿Son el futuro o el pasado? ¿El presente? ¿Cuántos tipos de amistad existen? ¿Los amigos son hermanos? ¿Los amigos de mis enemigos son mis enemigos? ¿Los enemigos de mis amigos son mis enemigos? ¿Existe una amistad política que permite lo común? Gracias, Marcelo. Gracias, Cecilia. Presento a Javier Trimboli, que es profesor de Historia e historiador. A partir de julio de 2003 trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación en diversos proyectos con maestros, profesores y estudiantes de formación docente. En la televisión pública fue responsable de los contenidos históricos de la serie de documentales Huellas de un siglo, realizada para el Bicentenario, así como colaboró con las películas Revolución y Belgrano. Fue parte del equipo que a partir del decreto del Poder Ejecutivo de abril de 2013 creó el Archivo Histórico de RTA. Es autor de 1904, Por el camino de Viale Macé, y Espía vuestro cuello, Memorias y documentos 2004-2007, y de Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución, editado recientemente en 2017. Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y bueno, en un momento se dice en el texto que, en el libro, creo que lo plantea Perla, a propósito de la condición de cierta extranjería que tiene Marcelo, principal, no único, pero principal hacedor de este libro, como también señalaba Perla, la extranjería de Marcelo en relación con el cine y la extranjería de Marcelo en relación con el psicoanálisis. Y claro, en este caso yo me siento bastante extranjero ante ustedes, ante esto que vienen conversando ya hace un par de días, así que bueno, mi intervención tendrá inevitablemente también esa marca. Ahora,
Me parece que tal como lo presenta Perla en el primer capítulo del libro, esta condición de extranjería de Marcelo es la que permite producir un libro de estas características. Un libro que, para decirlo de manera muy rápida, quien lo adquiera se va a colocar en problemas a la hora de saber en qué anaquel de la biblioteca lo va a tener que alojar, ¿no? Si uno habla bueno, claro, ahí está el problema ¿no? de cómo se aloja, pero también acerca el problema en este caso, de un libro que se vuelve inalojable. Y lo más interesante de este libro es que se vuelve inalojable. ¿Bien? Porque es un libro de cine, sí, pero. Es un libro de psicoanálisis, sí, pero. Es un libro de historia, quizá, o de historia de la cultura, sí, pero. Bueno, de educación, sí, pero. La primera impresión que uno lo gana cuando lee el libro es que, efectivamente, creo que recién Cecilia lo señalaba, la pasaron muy bien. ¿No? Que acá hay un montón de gente que estuvo pensando durante un tiempo largo, que vio películas, que tuvo placer y tuvo displacer con esas películas, que discutió, conversó, intercambió, conversó diferidamente con la lentitud propia de la web, que tal la lectura que se propone sobre el final del libro la propone Marcelo, y también lo decía Perla recién, lejos de haber sido un obstáculo para esta experiencia, fue lo que lo posibilitó. Decía, me parece que incluso un libro donde el problema del malestar es central, el problema de lo que no funciona, de lo que no anda bien en las prácticas socioeducativas es un problema central. Sin embargo, este libro da cuenta de un momento en que se la pasó muy bien. Y cuando uno lo lee, creo que acá hay un efecto bien interesante del libro para uno, el lector extranjero, que es que uno no termina de entender por qué se la pasó tan bien. No termina de entender, sí, claro, con el texto, ¿no? Uno va leyendo y dice fenómeno, pero ¿qué sucede? Me parece que quedan cantidad de zonas en penumbras. ¿Bien? Insisto, como en una buena película, hay muchos fuera de cámara, hay muchas oscuridades, hay muchas zonas que no están registradas en este libro y que por lo tanto, para aquel que es extranjero, ¿bien? Nos dan la noticia de que efectivamente se la pasó muy bien, pero no sabemos y no conocemos del todo la composición de esa fiesta, ¿bien? Que dio lugar a este tipo de encuentro, en donde se la pasó así de bien. Digo, no sabemos demasiado sobre la diplomatura, no sabemos demasiado sobre la especialización. Sabemos sí, obviamente, lo que Perla introduce, pero está claro que esto es un recorte, yo diría así, esto es un plano detalle que se hace sobre un foro. ¿Bien? Y probablemente, vuelvo al mismo tema, la potencia que tiene para uno como lector extranjero es colocarse en este plano detalle, ¿bien? Que es este foro. Y quizá las ganas de seguir sabiendo a partir de lo que este plano detalle produce. Por mi parte, y algo señalaba recién Marcelo, yo soy historiador, sin embargo, en temas de educación, soy profesor, y hace mucho que vengo trabajando con cine, ¿no? Primero en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2001-2002, después en el Ministerio de Educación, después pasé a trabajar en la televisión pública, y hubo siempre la intención de trabajar con docentes y con cine. Y algunas cosas, al leer el libro, la propuesta de este libro, resonaban de esa experiencia, me resonaban, me hacían recordar esa experiencia. No obstante, y a esto quería ir, me da la impresión que acá se ha logrado condensar una experiencia como hasta este momento yo nunca no había visto que se condensara una experiencia de trabajo con el cine y pensamiento con el cine, más allá de la discusión cinéfila. Creo que ahí hay algo muy interesante del libro. Quiero decir, me da la impresión que hace un tiempo se viene ensayando la posibilidad de producir un pensamiento a través de películas en instancias de trabajo, en mi caso fundamentalmente con docentes, pero me parece que esto está ocurriendo hace tiempo. Ahora, me da también la impresión de que hasta este momento esto no se había logrado cristalizar en un libro. Y en este sentido esto también tiene un enorme valor. Y aquí sumo, ¿no? Que creo que es otra marca del libro y lo que charlaba, digo, lo que transitó toda esta conversación, la fenomenal dimensión colectiva. ¿No? Es un libro, uno sabe y lo dice y nos gustamos de eso, ¿no? Pensar que cuando alguien pone un nombre propio en la portada de un libro, es un gesto que siempre tiene algo de caprichoso, ¿no? Porque sabemos que el pensamiento siempre es colectivo. Siempre sea colectivo no quiere decir que sea de todo, pero siempre es de alguno, de alguna banda, de algún grupo, de alguna clase, de otra forma, bien, de alguna experiencia.
aquel que le pone el nombre tan solo es aquel que efectivamente ha hecho el último trabajo para ponerle el nombre. En este caso es un libro que se le pone un nombre propio, se le ponen dos nombres propios en la tapa, a esto se le pone uno más, que es el de Paula, ¿sí? Pero además lo que tiene son los nombres de los foristas, que son mucho más que foristas, porque son nombres, apellidos, lugar donde viven, profesión, y tienen participaciones recurrentes y muy interesantes. Hay una idea, una cita que a mí me había servido mucho cuando trabajábamos con cine, de un escritor alemán, Ernst Junger. Creo que en la Argentina, ante todo, interesado por Ernst Junger, estuvo Borges en algún momento, que decía así: quien piensa con conceptos y no con imágenes se comporta con la lengua tan cruelmente como quien solo ve categorías sociales y no seres humanos. ¿No? Quien piensa con conceptos y no con imágenes se comporta con la lengua tan cruelmente como quien solo ve categorías sociales y no seres humanos. Lo que hace Junger aquí claramente es ligar imágenes, seres humanos, singularidades, seres humanos, conceptos, categorías sociales. Y piensa la posibilidad de ser crueles con la lengua. Interesantísimo, porque aquí Junger no está diciendo tan solo que se trata de producir imágenes como las del cine. No ese es el tema. No es el problema del cine el de Junger. El problema es que la lengua sea capaz de producir imágenes. En algún momento dice Perla esto de cámaras, como cámaras de fotos, pero hechas con palabras. Claro, se puede usar la lengua para que la lengua, ¿sí? Se puede usar nuestra escritura para que la escritura produzca imágenes. Pero se puede hacer otro uso de la escritura en donde tan solo lo que haya sean conceptos, si se quiere, abstracciones. Y de esos conceptos, esas abstracciones, el ser humano quede muy lejos, casi borrado, casi invisibilizado. La apuesta de este libro me parece que es una apuesta a pensar con imágenes. Bien, a pensar con imágenes. A pensar con imágenes un conjunto de situaciones. Bien, y me parece que, a ver, yo decía lo de cine por lo siguiente, me da la impresión, afirmo, la mayor parte del cine es cruel con la lengua, porque aún hecho con imágenes, tan solo piensa en conceptos o categorías, casi siempre los conceptos que son dominantes, los conceptos del capitalismo, digamos, en esta fase extrema, no mucho más que eso. No, el mainstream del cine es eso. Cuando uno va a ver, y la voy a ver con mis hijos, fascino viendo Han Solo, ¿no? El último episodio de la precuela no sé cuánto de La Guerra de las Galaxias, uno sabe lo que está viendo es un dispositivo técnico brutal que sale cantidad de dinero encima, en donde lo que no hay es pensar con imágenes, hay otra cosa. Bien, hay en todo caso social el espectáculo, no mucho más que eso. Aquí la decisión de Marcelo de trabajar con estas películas y no con otras es fundamental. No, es fundamental. Es fundamental y a la vez lo que tiene es una decisión fundamental, avalada además por lo que ha ocurrido, y ustedes cuentan respecto de la repercusión, y el mismo libro da cuenta de la repercusión y lo que efectivamente produjeron esas películas y otras no hubieran logrado producir. Son películas ásperas, películas a contracorriente, algo de eso dice Marcelo, películas que empujan a atravesar una zona de displacer para producir pensamiento. Quiero decir, no son películas que proponen una alianza fácil con el espectador, sino que más bien lo que hacen es producir un problema. Hay una cita de Serge Daney, el crítico francés, que se hizo, quizá lo que más se conoce de él, es una aseveración fenomenal. Habla de un traveling en una película, que es la película Capo de Gilles Pontecorvo, y dice que ese traveling es abyecto. O sea, usa una categoría moral para pensar un traveling, un movimiento a la cámara. Dice Serge Daney: para no seguir complicándome la vida, me decidí a establecer una clara distinción entre la imagen y lo visual. Por lo visual entiendo la verificación óptica de un funcionamiento puramente técnico. Lo visual no tiene contraplano, no le falta nada, es algo cerrado, circular, parecido en parte al espectáculo pornográfico que no es más que la verificación extática del funcionamiento de los órganos. La mayor parte de películas, ¿no? Netflix, digamos, sin duda es lo visual. Las series que nos cautivan, ¿no? Y que han hecho decir fenomenalmente al genial dueño de Netflix, quien, eso sí sería bueno ser amigo de él, el muchacho dijo, le preguntaron hace poquito,
¿cuál es su enemigo? No tiene miedo que YouTube ensaye algo parecido, tiene miedo que Google. Dijo, no, mi único enemigo es el sueño. El sueño de la gente, ¿no? Si venzo el sueño, ya está. No, va a haber, bueno, problema entonces. Decía, y aquí se piensa, ¿no? Y lo que es interesantísimo para uno extranjero es que se piensa, y uno tiene mucho más en cuenta la película, pero lo que hacen los foristas, por llamarlos de alguna manera que los unifique, es hilvanar esas películas con la bibliografía, hilvanar esas películas con las clases. Y el efecto que produce vuelve a ser un efecto de, por un lado, dar cuenta de la eficacia que tuvo ese recurso, si podemos llamarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo también de seguir entendiendo de qué se trató esa fiesta. Hay dos palabras que andan dando vueltas fuertes. Una es el tema de la especulación. Hay la idea de que las películas, determinadas imágenes, pensar con imágenes, como lo dice Junger, permite producir una especulación. Una especulación que nos devuelva alguna imagen de nosotros, que no sea exactamente esa, pero que permita reflexionar también sobre una experiencia nuestra en el presente. Y la otra es la de fantasmas. Claramente un concepto de importantísimo desarrollo del psicoanálisis que desconozco, sí claro en Derrida. Para Derrida la experiencia del cine, él decía yo no soy especialmente cinéfilo, sin embargo la experiencia del cine es una experiencia con fantasmas. Y para Derrida la idea de los fantasmas, y sobre todo lo trabaja en el espectro de Barthes, donde el problema es cómo aprender a vivir, y sobre todo cómo aprender a vivir con fantasmas. Me da la impresión que el recorrido que hace este libro es un recorrido respetuoso y metódico, disciplinado, palabra que le gusta a Marcelo, a propósito de cómo se puede pensar con imágenes y con fantasmas. A propósito de esto, porque me parece que hay algo acá que es muy interesante, me refiero a lo siguiente, cómo se presentan las películas, ¿no? No son sinopsis, pero tampoco son interpretaciones de Marcelo. No hay acá un crítico, un filósofo del cine que se ha vuelto a construir sus teorías sobre y que antecede cada momento del foro, creo que es así la disposición del asunto, con bravuconadas interpretativas acerca de lo que quiere decir tal o cual película. Más bien lo que hay es un delicadísimo trabajo para mostrar, para ayudar a que la película se vea, no más que eso, no mucho más que eso. Y a mí esa idea me parece que es central, ¿no? Me parece que es central porque me parece que es la idea de lo que efectivamente es un maestro. Aquel que se preocupa por mostrar, no por interpretar. Cosa que sumo, porque hasta acá voy por la parte feliz del libro, hay otra parte que es más inquietante, me parece, y creo que se empieza a venir por acá, ¿no? Por donde las discusiones sobre las películas son interesantísimas, no concluye nada. Las discusiones no concluyen. Hay un último párrafo siempre, ¿no? Marcelo, cada uno de estos tres bloques, ¿no? Dice algo, pero no es un cierre, no es una conclusión. Más bien es casi como una nueva apertura para que esta conversación sobre la película siga. Voy al tema de lo que a mí más me preocupó y viene por una forista, Félix de la Rosa de Miguel, psicoanalista de la ciudad de Buenos Aires. Cuando a propósito de la película Bárbara, era una de las que veíamos, genial película de Christian Petzold. Ahora está una película genial de él en cartelera que es Transit. Dice, comparto un par de reflexiones a propósito de este film, dice Félix de la Rosa de Miguel. Una tiene que ver con las preguntas que me surgieron a partir de la clase 18 de Saúl Cars, y uno se entera como una clase 18, que propone que el profesional lo está citando ahora, que el profesional es con su ideología. Si entendí bien lo que propone el autor, nuestras posiciones, antes que teóricas, son ideológicas. Entonces, en la forma de tomarse su trabajo, Bárbara, por ejemplo, al nombrar a la paciente por su nombre, escucharla, contarle los cuentos nocturnos, cuánto hay de formación y cuánto hay de ideología. Un buen profesional, ¿lo es por su formación o por su ideología? Claro, me interesó muchísimo porque la palabra ideología es una palabra que yo vengo sin usar. Como que preferí sacarla de circulación, ¿no? Y no la uso. Y
el libro este tampoco la usa la palabra ideológico. Creo que no la usa hasta que aparece esto. En la clase 18. En la clase 18, y a propósito de Bárbara, aparece la palabra ideología. ¿No? Aparece la palabra ideología. Y aparece la palabra ideología muy ligada a este problema de la profesión. Porque ¿qué hace Bárbara? ¿Qué hace Bárbara? Que sabemos, ha sido una presa en un sistema autoritario de Alemania, que es casi como que decir en Alemania, del siglo XX, por entero. Y ha estado presa y se ha tenido que ir a Berlín. Bien, se ha tenido que ir a Berlín y va a una ciudad de provincia y está en una situación también de muchísimo control sobre ella. Y sin embargo, genialmente hace las paces con esa institución en la que trabaja. Hace las paces y da toda la impresión, la que hace tiempo, y algo que dice Marcelo, pero no mucho, creo que hasta da la impresión de que deja de lado sus sueños de fuga, porque hace las paces con esa institución y con su profesión. Buenísimo, lo que dice el forista Félix es que la ideología de Bárbara se ve, se aprecia en que llama a Estela por su nombre. Bien, pero el problema también de su ideología se ve en que hace las paces con esa institución. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo habitamos nuestras instituciones? ¿Y qué quiere decir de esto? Y quizás creo que por eso me saqué la ideología de encima, porque uno está habitando instituciones en un grado de complejidad enorme, bien, y sabe que la palabra ideología, más allá de que la ideología no se porte individualmente, que la ideología también es una aportación colectiva, y que la institución está llena de ideología, y que no hay manera de que uno con su ideología o sus ideas tenga capacidad de superar las ideas de una institución, que desde ya, en todo caso, lo hacen jugar adentro de un juego que no es el que uno querría elegir. Bueno, para mí por acá hay un tema que el libro, a mi entender, hace y abre para que uno discuta, ¿sí? Para que uno piense. De vuelta, ¿no? Lo que no anda, lo que no funciona. Lo que no anda, lo que no funciona. Y acá quizá la tensión mayor que a mí me hacía recordar, y en un momento el libro lo dice, ¿no? Recordemos el viejo texto de Gilles Deleuze de 1990, que en Argentina se tradujo de inmediato, postdata sobre las sociedades de control, donde Gilles Deleuze dice, en el Estado no queda más que administrar la agonía, punto. ¿No? Y me acuerdo cuando lo leí, creo que cuando lo leí por vez no entendí nada. Después cuando empecé a entender me dio escalofrío. Y después también, como la palabra ideología me la quise sacar de encima y no pensar nunca más en ese texto de Deleuze. Bien, ahora, un libro como este, ¿no? Un libro como este, y a la vez nuestro presente, nuestra circunstancia en términos amplios, hace que uno vuelva a pensar en estos problemas. Y ahí me parece que hay otro síntoma en el libro. La única película que trae problema en el libro y trae gente que dice no me gustó nada de esta película, bien, es Entre Muros. ¿No? Entre Muros creo que tiene un par de definiciones de foristas que son fuertes. Marcelo lo presenta y lo intenta presentar con la película de Lorraine Cantet, Entre Muros, ¿no? Que ocurre en una escuela parisina, y intenta presentarla de la manera como siempre, Marcelo mostrándola y no más que eso, y lo que genera es incomodidad esa película. Genera mucha incomodidad. Creo yo que es la película en donde la escuela aparece con más fuerza, ¿no? Y genera incomodidad. Bien. Me parecería interesantísimo pensar esa incomodidad que genera esa película y no otras. Bien. Voy a ya para ir cerrando, algunas cosas. Sí, un par. La otra es que a veces vengo pensando para discutir con lo que muy cerca de esto de Deleuze, unos años después, no dijo tanto entre nosotros Ignacio Leucovich, que fue tan interesante y también ofuscó tanto lo que decía y estaba muy interesante, él decía, nada de la escuela Galpón. No, la escuela Galpón. No estas instituciones disciplinarias abandonadas por el Estado, que habían dejado de jugar ese juego que era el propio del Estado, abandonadas, habían pasado a ser galpones, en donde ya no se producía subjetividad alguna. Donde ya no se producía subjetividad. Las formas de subjetividad del capitalismo tardío más tenían que ver con el consumo, y en verdad, casi Ignacio Leucovich ya incluido, ¿eso será algún tipo de subjetividad o es la desubjetivización? ¿No? Y hablaba de las escuelas galpón. No hablaba de las escuelas galpón.
Y evidentemente eso marcó una época. Y marcó una época que sigue siendo la nuestra, ¿no? Que sigue siendo la nuestra. Ahora, cada tanto, y esa es casi como en un arrebato de atrevimiento, a veces me da ganas de pensar que lo que está ocurriendo en nuestras instituciones desde ya tiene una suerte de mezcla de tiempos, de donde está la vieja institución, en donde está la institución, la escuela Galpón, pero también donde hay una apropiación plebeya de esa institución. Apropiación plebeya que tiene bastante que ver con lo que ocurre en la película Entre Muros, ¿no? Apropiación plebeya de instituciones que han sido abandonadas por el Estado y que han encontrado una forma otra de existir, que ya no era de Galpón, que tampoco era del Estado clásico, y que uno tiende a preguntarse, a mí me da ganas de preguntarme, y este libro hizo que todo esto que estoy pensando lo volcara acá para conversar con ustedes, si es posible producir algún otro tipo de forma de vida en una escuela, en una institución plebeya, tan difícil de habitar, porque las instituciones plebeyas son muy difíciles de habitar, como le pasa al profesor de la película Entre Muros, que no sabe cómo hacer en esa escuela, porque es dificilísimo habitar una institución plebeya. Ya no una institución autoritaria, como la que podríamos ver en la película Bárbara, sino esta otra institución. Bien, lo último en relación con el tema de la plataforma, y lo decía, me da la impresión que acá la plataforma, y lo plantea Marcelo en el libro, se conversó recién, es lo que ha permitido producir algo como lo que se produjo acá. De todas maneras, yo llamaría también a tenerlo en discusión, ¿no? A proponerlo en discusión, a pensar, primero también hasta el problema de la plataforma y la ideología. No cómo uno habita la plataforma y la ideología, sino la plataforma y la ideología. Y a la vez también los gestos, cómo se puede profanar un dispositivo de estas características. Me da la impresión que lo que se logró hacer en este foro de cine y en esta conversación sobre cine, bien, fue profanar, bien, y algo de esta conversación que efectivamente se produce que da cuenta de esa profanación. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el libro.